Pero hay voces que dicen que se están violentando los derechos humanos. Pero yo considero que estamos salvando vidas. Los resultados, la necesidad de un régimen como este, lo que ha causado no solamente es una situación de popularidad, porque las políticas públicas no tenemos que medirles en razón de la popularidad. Realmente se permitió que un monstruo creciera. El diputado William Soriano, en la Comisión Política, interrogó a los candidatos a procurador para la defensa de los derechos humanos en el tema del régimen de excepción. A continuación, estas fueron sus respuestas. Quisiera saber qué opinión tiene usted como candidato a procurador de los derechos humanos sobre los resultados del régimen de excepción y qué valoración tiene al respecto sobre cómo algunos medios están vendiéndolo internacionalmente, a diferencia de la opinión que tiene el 95% de los salvadoreños. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, creo que no es el 95%, llega ya al 98%. Para mí el régimen de excepción es una herramienta constitucional permitida a través de disposiciones que no solamente tienen un carácter nacional, sino que también de carácter internacional. En materia doctrinaria se le conoce como bloque de constitucionalidad. Pero más allá de esta disposición legal, el efecto, los resultados, la necesidad de un régimen como este, lo que ha causado no solamente es una situación de popularidad, porque las políticas públicas no tenemos que medirles en razón de la popularidad, debemos de medirles en razón de la efectividad. Y dados esos resultados estadísticos que usted señala, el régimen es eficaz y le está dando lo que las personas, la sociedad necesitaba, seguridad. Y seguridad en todo el contorno social, porque la seguridad conlleva educación, la seguridad conlleva salud, la seguridad conlleva trabajo. Y si usted cumple mínimamente con estos derechos fundamentales que regula la misma Constitución y que la doctrina los reconoce como DESCA, derechos económicos, sociales, culturales, y hoy incorpora el medio ambiente como uno de ellos, creo que definitivamente es una normativa, porque es una institución. El régimen de excepción es una institución legal, es una normativa que no solo trae un beneficio, sino que además es necesario mantenerlo. Sin embargo, esa aplicación debe ser temporal, no puede ser permanente. En un momento determinado llegará la oportunidad en la que pasemos a una nueva realidad, ¿sí? Entonces, el impacto o la opinión que genera a través de medios internacionales, que era la segunda parte de su pregunta, considero que podría no ser el más aterrizado. Creo que no tiene la oportunidad de darse una respuesta cuando no se está viviendo el resultado. Creo que cuando nosotros en El Salvador, y lo digo porque tengo a mis padres fuera del país y tienen la intención de volver al país y continuar con sus proyectos de negocios, que se retiraron justamente porque El Salvador ya estaba en un régimen de excepción fáctico. Y es el Estado quien debe controlar las normas, el Estado quien debe aplicarlas para las restricciones de los derechos. Y la suspensión, en este caso, de ese tipo de garantías, solamente puede hacer el Estado, no grupos de terrorismo, que es a lo que estábamos sometidos. Entonces, aquella interpretación o lectura que hacen medios internacionales al respecto, creo que si contrasta con la realidad es justamente porque la realidad que vimos es otra. Venimos de un país, bueno, desde que yo nací en el 91, hemos vivido no solo los efectos posguerra, sino también una nueva ola de violencia, una más marcada desde otro tipo de ámbitos. A mí me gusta documentarme sobre datos específicos para poder conocer un poco más a fondo la realidad. En el año 2015 murieron alrededor de 6,000 salvadoreños, solo en un año. En los dos últimos gobiernos murieron 46,000 salvadoreños a manos de la violencia. Desaparecieron otros 32,000. Y si vemos las cifras actuales, que considero que todavía se deben seguir trabajando con mucha atención y lo vamos a hacer, han muerto menos de 500 personas en este año. De 6,000 a 500 víctimas hay una gran diferencia. Enorme diferencia. Y ese es parte del trabajo de esta herramienta que se le entregó al gobierno del presidente, que es el régimen de excepción. Pero hay voces que dicen que se están violentando los derechos humanos. Pero yo considero que estamos salvando vidas.
y los números respaldan ese accionar. ¿Qué opinión le merece a usted estas cifras cuando se contrastan con la realidad que vivimos ahora? Comparando el pasado con las cifras que tenemos y le mostraba, con la realidad que ahora podemos sustentarle a la población. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Definitivamente la incidencia de esta política, de esta adopción de un régimen que me parece que es un ente integrado por otro conjunto de disposiciones que hacen un trabajo institucional y de carácter nacional. La afirmación de violación de derechos humanos por la simple aplicación o vigencia de un régimen de excepción me parece que no es la más saludable. No creo que sea posible afirmar que la simple, digámoslo así, normativa o vigencia de este régimen de excepción implique una violación de derechos humanos. Creo que al contrario, la obligación del Estado es garantizar los derechos, más allá de los derechos humanos, derechos fundamentales, porque esa concepción creo que no es la mejor. Ya en doctrina y en muchas otras disposiciones constitucionalistas mexicanos, por ejemplo, han superado el tema de la concepción de derechos humanos. Hoy debemos considerarlo como derechos fundamentales. No son garantías. Las garantías son los mecanismos a través de los cuales cumplimos los derechos. Son derechos fundamentales porque sin ellos el ciudadano no puede desarrollarse. Y no solo están en la norma constitucional, por eso que tampoco deben de considerarse derechos constitucionales, van más allá. Son parte de la dignidad del ser humano, pero que el que se aplique este régimen y que dé resultados en donde usted puede percibirlo desde la población. Yo vivo en una zona en donde teníamos complicaciones hace mucho tiempo. Usted es un joven, porque yo tengo un poco más de años de estar acá, tengo 45, pero usted percibe algo que yo también percibí. En mi tiempo de adolescencia también había este problema de pandillas. Como lo dije al principio, el régimen de excepción no es un régimen, digamos, que las pandillas tuviesen solamente en este momento. Es un régimen de excepción fáctico y que tiene alrededor de más de 2 décadas de estar haciendo que El Salvador tenga una dificultad para su crecimiento, para su desarrollo, y que nuestros jóvenes estén siendo víctimas de este flagelo. En ese sentido, considero que la verdadera virtud de este régimen es que le está garantizando a las personas lo que quieren, y es seguridad. La estadística es una forma de medir el efecto, porque esto no es una situación casual, es una situación causal. Y de esa manera es que encontramos que la popularidad de esta digamos, herramienta no es porque sea una herramienta agradable, es una restricción de derechos. Más allá de la restricción, se suspenden derechos, pero esos derechos están privando en un interés que supera el interés de algunos particulares y llega al interés superior colectivo. Y esa es la verdadera función de una herramienta. Entonces, que esto se lleve a través de una aplicación normativa de carácter sistemática y que tenga un impacto en la población de esa manera, yo lo celebro. Tengo hijos de 18 y 23 años, que es justamente la franja que más ha sido afectada por las pandillas. Entonces, en este momento habrá que hacer un timonazo, habrá que hacer una estructura que permita que nuestras nuevas generaciones, que se cree normativa que permita que los niños de hoy sean realmente niños con oportunidad. Mis hijos, por ejemplo, a Dios gracias, no han tenido que afectarse directamente con la situación de la criminalidad, pero porque como padre he tenido que tomar medidas adicionales, medidas extraordinarias. He tenido que tomar mi propio régimen, no dejarlos salir, hacer que tengan actividades en su casa o cerca. Y eso no es lo que necesitan nuestra población ni nuestra juventud. Lo que necesitan es tener un lugar de libertades, de oportunidades, de crecimiento y de proyección. Y creo que el régimen nos está dando eso. En todo momento creo que el régimen no podrá ser permanente, y lo dije desde un principio de forma tajante. Será temporal. Y cuando termine y tengamos la nueva normalidad, deberá de
pasarse a una etapa de justicia transicional. Y ahí es donde la Procuraduría, y en el caso de que ustedes me permitan ser el titular de la institución, creo que habrá que acompañarla con políticas firmes, con una buena intercomunicación institucional, no solamente con el Ministerio Público, con el resto de instituciones, de forma tal que se puedan aplicar medidas que permitan volver a lo que nosotros necesitamos, paz y seguridad social. Para usted, ¿cuál es el rol principal que debe desempeñar el procurador para la defensa de los derechos humanos? También podemos ver que en los últimos 2 gobiernos murieron alrededor de 46,000 personas asesinadas a manos de la violencia, desaparecieron 32,000 personas y tuvieron que emigrar otras 300,000 hacia otros países. ¿Qué ha cambiado ahora con respecto a la visión que se tiene? Dado que el procurador anterior, en algunas ocasiones hemos sabido que tenía cierta afinidad a algún partido político que gobernó en ese tiempo. ¿Qué opinión le merece a usted ese tema? Bueno, desde ya quiero dejar claro que nunca he tenido, no tengo ni voy a tener vinculación política alguna. En cuanto al papel del procurador, la Constitución es clarísima en cuanto a lo que se tiene que hacer. Su papel lo cumpla en la práctica, en la realidad, sin estar con sesgos políticos partidarios, sino que realmente sea un defensor del pueblo. Mi opinión respecto de la migración, señor diputado, es que precisamente ese ha sido un mal endémico en el país y los migrantes han sido siempre los pobres, los que tienen que salir de sus lugares de residencia porque ven amenazada su vida, porque ven amenazada su familia, o inclusive esas amenazas se concretizan en la práctica. Son miles y miles de salvadoreños. Hay informes de cuántos salvadoreños, por ejemplo, están en Estados Unidos. Estados Unidos de América. Estaríamos hablando de alrededor de 3 millones de salvadoreños, más o menos. Pero la gran mayoría de ellos es de personas trabajadoras, de personas humildes. No son millonarios que se han ido para allá, sino que se fueron huyendo del país porque el país ya no les daba oportunidades ni les daba la protección de vida. Es hasta ahora que se ha sentido que hay protección, que hay más seguridad y que nos podemos movilizar. Les digo por experiencia que había lugares en los cuales no se podía llegar porque había que pagar una cuota. Lo digo porque mi trabajo en la universidad ha implicado que me movilice en cantones y caseríos del país y en diversas ciudades y en diversas poblaciones. Y era lamentable que para que nosotros pudiéramos atender a las personas de escasos recursos económicos a través de la práctica jurídica de la Universidad de El Salvador, teníamos que andar pagando para que nos dejaran entrar. Eso ha sido determinante para la migración y ahora los salvadoreños y salvadoreñas creo que estamos pensando diferente en cuanto a la migración, porque ese trabajo universitario nos permite una buena comunicación con nuestro pueblo y lo que escuchamos es que ahora es diferente, que sienten más seguridad, que sienten más apoyo de las autoridades y que ya no sienten aquella amenaza a su vida y a su integridad causada por la delincuencia. La delincuencia se ha enfrentado con valentía y ya era tiempo de que se hubiera hecho. Anteriormente no se hizo. Y lo digo también por experiencia, porque en el año 2003, en uno de mis posgrados que aparece ahí en la hoja de vida, mi trabajo de graduación fue el de consideraciones jurídicas y sociales de la seguridad pública en El Salvador. Y en ese año se les hizo ver a las autoridades correspondientes lo que estaba pasando en El Salvador.
realmente se permitió que un monstruo creciera, que se posesionara del territorio salvadoreño y que fuera capaz, a través de la delincuencia, de perjudicar y de dañar tanto a nuestro país. Eso, señor diputado, como un pequeño resumen, porque podemos profundizar mucho en eso, pero sí me consta que la realidad en este momento en cuanto a seguridad es otra. Me dijo que había otra pregunta más. Yo con eso me doy por satisfecho. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.